A continuación, Salud y Sentidos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud y Sentidos, un programa dirigido a la comunidad con temas de la otorrinolaringología, con la conducción del doctor Esteban Serrano. Salud y Sentidos. Amables televidentes, el tema de hoy es parálisis facial. Tengo como invitado para esta conversación al doctor Líder Chávez. Él es médico otorrinolaringólogo, tratante del servicio de otorrinolaringología del Hospital Eugenio Espejo. Además, él tiene una subespecialidad, es cirujano rinofacial. Bienvenido, doctor Chávez. Bueno, la parálisis facial es una afección muy común en nuestro medio. También se la conoce como una parálisis idiopática o a frigori o de Bell, términos eminentemente médicos, pero para el común de las personas simplemente la conocemos como parálisis facial. Su verdadera causa de producción de esta parálisis facial no se ha encontrado una razón, una verdadera causa para que se produzca una parálisis facial, pero sabemos que muchas veces la persona que se expone a cambios bruscos de temperatura, está en un ambiente caliente, la señora está planchando, sale y se expone a temperaturas bajas, y este cambio de temperaturas generalmente va a producir una alteración y una parálisis facial, con la afectación lógicamente del nervio llamado el nervio facial. Es el que produce la movilidad en la cara, en el rostro de las personas, o sea, permite el movimiento de la musculatura de la cara. Doctor Chávez, comencemos. ¿Qué es la parálisis facial? Aunque algo yo ya me adelanté. Bueno, muchas gracias primeramente, doctor Esteban Serrano, y a su programa por la invitación, y a todos los televidentes que nos observan, ¿sí? La parálisis facial, pues, es una entidad, es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida parcial o total de los movimientos de los músculos de la cara. Esta puede ser o puede afectar solamente a la mitad, o puede también afectar a ambos lados de la cara, que es una cosa muy rara. Por lo general siempre afecta a una sola mitad de la cara, ¿sí? O sea, en resumen, eso es lo que vendría a ser la parálisis facial, ¿sí? Es un paciente que se caracteriza, los síntomas que presenta son, pues, es la pérdida de la mímica facial, ¿sí? Hay una ausencia de arrugas frontales, hay una dificultad para poder cerrar el ojo, eso se llama signo de Bell, y hay una disminución o ausencia del surco nasogeniano, y también hay una desviación de la comisura labial hacia el lado contrario de la parálisis, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo caracteriza a la parálisis facial. Sin embargo, pues, hay otros síntomas que pueden ir acompañando a esta patología, como es la disminución de las lágrimas, ¿sí? Una disminución de la secreción salival, algiacusia, el paciente a veces siente dolor, ¿sí? Con los sonidos. Hay una disminución también de la percepción de los sabores, ¿sí? Sobre todo, pues, a través de lesión de este nervio puede haber una alteración en el gusto, ¿sí? O sea, el nervio básicamente, sí, sabemos que tiene algunas otras funciones, pero básicamente lo que genera es una parálisis de la musculatura de la cara. Exactamente, ¿sí?
se produce una alteración en los movimientos de la cara. Claro. Es difícil cerrar el ojo, fruncir el ceño, muchas veces también al inicio los pacientes refieren que se les va el alimento por un lado, no pueden masticar bien en ese sentido. Exactamente, sí. El hecho de que el paciente no pueda cerrar, ocluir los párpados, el ojo, pues puede llevar y puede el paciente presentar a futuro lesiones a nivel incluso de la córnea, y puede incluso llegar a perder y ocasionar lesiones graves a nivel ocular, ¿sí? Como úlceras corneales, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, pues, porque pueden ser secuelas a largo plazo en un paciente que tiene una parálisis facial periférica, ¿sí? ¿Produce dolor la parálisis facial? Al principio los pacientes experimentan, previo a la parálisis, y esto lo he notado, y los pacientes me lo dicen, que previo a la parálisis los pacientes tienden a sentir dolor, ¿sí? Pero después, pues, este síntoma realmente no es muy importante, ¿sí? Pero previo hay pacientes que saben referir que presentan otalgia, ¿sí? Días previos a la parálisis. Un poco de dolor, ¿sí? Aparte de que se va a paralizar. Exactamente. Muy bien. La pregunta del millón. ¿Qué tenemos que ver los otorrinolaringólogos con la parálisis facial? Porque conocemos muchas veces la persona, el individuo que sufre de una parálisis facial. Rara vez acude donde el otorrinolaringólogo y va indudablemente donde el neurólogo, donde el internista, donde el fisiatra, el rehabilitador, van donde incluso médicos homeópatas, pero qué poco acuden donde el especialista otorrinolaringólogo. Por eso mi pregunta, ¿qué tiene que ver el otorrinolaringólogo con nervio facial? Sí, efectivamente estos pacientes son vistos o son atendidos por todo el mundo, por una serie de médicos, entre ellos está el emergenciólogo, el médico internista, el neurólogo, el neurocirujano, y realmente pocas veces quizás acuden al otorrinolaringólogo, salvo que sean derivados por otros médicos al médico especialista de oído, nariz y garganta, ¿sí? Esto tiene que ver mucho, y hay que hablar un poquito aquí, un poco de anatomía, ¿sí? Para explicar por qué el otorrino es uno de los especialistas que tiene que manejar este tipo de patología o de enfermedad, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que el nervio facial, pues, es un nervio mixto. Me refiero que tiene varias funciones, es motor, es sensitivo, es sensorial, es neurovegetativo, tiene que ver mucho con la secreción lagrimal y salival, ¿sí? Entonces esto es un nervio que nace a nivel cerebral, ¿sí? Tiene sus núcleos a nivel del cerebro, sale del cerebro y se introduce a nivel del oído a través del conducto auditivo interno y pasa a través del oído interno, el oído medio, ¿sí? Y sale del oído a través de un agujero que se llama estilomastoideo y pasa a través del cuello y pasa a través de la glándula parótida, ¿sí? Y manda sus ramas hacia la cara y parte del cuello, ¿sí? Entonces, es por esta razón que el otorrinolaringólogo es uno de los especialistas encargados de manejar esta patología por su trayecto del nervio facial a través del oído interno, el oído medio, ¿sí? Y es por eso que, pues, el manejo lo debe hacer el otorrinolaringólogo, ¿sí? Hay ciertas patologías, como yo dije y mencioné, es un nervio que nace a nivel cerebral, pues entonces, cuando hay una patología que afecta los núcleos del nervio facial a nivel cerebral, pues sí, lógicamente, en esos casos, pues, el neurólogo sería el indicado, ¿no? Cuando este nervio sale, ¿sí? Antes de entrar al oído, a veces hay tumores en esta área que presionan al nervio, y en estos casos también el neurocirujano junto con el otorrino pues serán encargados de manejo de este tipo de patologías y de tratar de mejorar
o en caso de que se provoque una lesión, recuperar el nervio, ¿sí? Pero cuando ya la lesión está a nivel la lesión del nervio está a nivel del oído, pues sí, es un manejo básicamente del otorrinolaringólogo, ¿sí? Gracias, doctor Chávez. Sí, como especialistas nos preocupa mucho este hecho de que ciertas patologías que pueden involucrar a varias especialidades, pero la otorrino, como usted bien ha dicho, ¿y qué tiene que ver el nervio facial con nosotros, llamémosle así? Usted ya ha hecho una muy buena y simple descripción anatómica. El nervio facial básicamente está en el oído. Exactamente. Comenzando por la penetración del oído interno, pasa al oído medio, pasa por lo que llamamos la mastoides del hueso posterior al pabellón y sale por la mitad, llamemos por medio de la parótida, de ahí distribuye las ramas para toda la musculatura. Entonces, esa es una de las razones por la que nosotros decimos el otorrino también debe ver parálisis facial. Exactamente, doctor. Es el otorrino, pues, el que debería manejar, ¿sí? Dependiendo de la causa de la parálisis, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta también las causas de la parálisis facial, ¿sí? Como les dije anteriormente, hay una parálisis que cuya causa puede estar a nivel cerebral, ¿sí? En este caso llamaría una parálisis central, ¿sí? Que en este caso, pues, el neurólogo, pues, es el encargado de manejar este tipo de patología. En esos casos, indudablemente, ya va a haber otra sintomatología neurológica, exactamente, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo muy bien en esto, ¿no? Cuando la parálisis se produce, cuando la lesión está, cuando el nervio sale del cerebro, pues ahí se la llama, pues, una parálisis facial periférica, ¿sí? Que en estos casos sí, el otorrino, pues, tiene mucho que ver acá y tiene mucho que dar al paciente en su recuperación, ¿sí? Perfecto, porque es competencia en realidad del otorrino. Muchas personas, incluso muchos colegas, no lo saben. Exactamente. En fin, pues, el manejo de esta enfermedad, pues, el tratamiento, en fin, no varía mucho en cuanto a las especialidades, porque, pues, el tratamiento con corticoides, con antivirales, dependiendo de la causa, como dije anteriormente, tenemos algunas causas que pueden producir esta parálisis facial periférica. Entre de las más frecuentes es la causa viral, ¿sí? Que yo diría que va entre unos 60-70%. La causa es idiopática, es viral, es la típica parálisis que nos decían los abuelitos: no vayas de lo caliente al frío porque se puede producir una parálisis. Pues actualmente, pues, ya sabe que es una parálisis cuyo origen es viral, ¿sí? Por el proceso inflamatorio, puede ser por el virus del herpes simple, ¿sí? Que pueden provocar una lesión en el nervio y causar una parálisis. Hay otras causas, como son las traumáticas, ¿sí? Es decir, pacientes que sufren algún accidente, una caída a nivel del oído y producen una lesión, puede ser inflamatoria, una fractura de hueso temporal, y puede causar una lesión que incluso puede llegar a una sección dependiendo de la intensidad del trauma, ¿sí? Claro. Entonces eso es importante, pues. Sí, y como decíamos, llamémosle así, ventajosamente el mayor porcentaje de parálisis faciales son estas que llamamos idiopáticas, o sea, sin una verdadera causa, estos cambios bruscos de temperatura que pueden inflamar el nervio, ¿no? Porque ahí es cuando se produce la parálisis del nervio facial, y es el mayor porcentaje de parálisis facial que vemos. Exactamente. Dejando aparte lo que usted ya ha dicho de las traumáticas, sea un accidente, el paciente se cae de lado, se fractura el hueso por donde está pasando el facial y puede generar una lesión. Pero el mayor porcentaje, concluimos que son las parálisis de estas sin causa cierta. Igual hay el herpes óptico, que produce parálisis facial, a más de otras sintomatologías, ¿no? Hablando precisamente del tratamiento, porque a veces y en ocasiones
al paciente que está con una parálisis facial hay algunas tendencias de medicamentos un poco raros, medio rebuscados, muchas veces se utiliza con generosidad la vitamina B, los antivirales y muchos otros medicamentos. Coméntenos al respecto, doctor Chávez. Sí, como mencionaba anteriormente, pues el manejo clínico de una parálisis facial periférica, en este caso hablando de la parálisis idiopática o de causa viral o a frigori o de Bell, pues el tratamiento pues entre los médicos especialistas quizás no varía mucho, entonces se maneja justo con antiinflamatorios. El mejor antiinflamatorio que existe puede ser el corticoide, siempre usamos y manejamos con este tipo de medicamentos antiinflamatorios, ¿sí? Como decíamos y mencionamos que una de las causas de esta parálisis idiopática pues es la viral. Se pueden usar antivirales también, ¿sí? Hay médicos pues que usan vasodilatadores periféricos, complejo B, para tratar de rehabilitar un poco esta lesión la lesión de los nervios, pues se pueden usar, ¿sí? Pero básicamente el medicamento que sí no debe faltar es el corticoide, pienso yo, que es el que va a ayudar a tratar de desinflamar ese nervio. Recordemos que el nervio pasa por un conducto, ¿sí?, óseo, y el nervio pues se inflama y no puede expandirse. Entonces el medicamento aquí, el corticoide, va a ayudar a que desinflame el nervio, ¿sí? Entonces, en este caso, estos medicamentos se pueden usar. Sin embargo, hay otras medidas que podemos también aplicarla en los pacientes, como es los masajes faciales, que podemos indicar que se realicen 3-4 veces al día durante 10 minutos. El calor local, iniciar también el calor local, también ayuda, ¿sí? Ahí todavía también está en controversia el uso de estimulación eléctrica, ¿sí?, que pues eso todavía está en discusión y hay médicos que también lo indican. Sin embargo, a nivel personal no lo realizamos porque pues esa estimulación eléctrica a largo plazo puede conllevar a que el paciente presente ciertas fasciculaciones o contracciones involuntarias, ¿sí?, de los músculos de la mitad de la cara, ¿sí? Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es que los pacientes no pueden cerrar el ojo, pues, y por ende pueden presentar, como dije anteriormente, úlceras o lesiones a nivel ocular, o sea, a nivel de la córnea, úlceras corneales. Por lo tanto, ya es una complicación. Quizás aquí tendremos que valer de la evaluación de un oftalmólogo. Sin embargo, tratar de ocluir el ojo, lágrimas naturales, tratar de lubricar el ojo, pues esa es una medida importante para que no se produzcan este tipo de lesiones. Perfecto, o sea, no hay mayor misterio en cuanto a un tratamiento frente a una parálisis. Sí se puede también valer uno de los rehabilitadores, de los fisioterapeutas, para que hagan los ejercicios faciales. El paciente mismo puede estar haciendo en casa. Hay otras alternativas, pueden ser rayos láser, estimulaciones con onda corta. Estimulaciones de onda corta, no las estimulaciones eléctricas, porque usted bien decía, muchas veces se recupera la parálisis y el paciente queda con contracturas musculares muy fastidiosas. Y a veces son mucho más difíciles tratar esas contracciones que la propia parálisis. Toca ponerles botox. Para que se relaje el músculo. ¿Qué tiempo más o menos toma en recuperarse una parálisis de estas que hablamos, de las más comunes, la parálisis? Sí, por ejemplo, la parálisis de Bell o la parálisis idiopática o frigori, pues tiene un periodo de recuperación que va entre las 3 semanas a 4 semanas, llegando incluso hasta unos 6 meses en una recuperación total. Hay casos que se han visto de recuperación hasta 8 meses, incluso hasta el año, ¿sí? Pero ya va comenzando a presentar ya una mejoría yo diría que entre el mes. Ya empezaríamos a ver una mejoría con el tratamiento que se ha enviado, ¿sí? Y hay que tener en cuenta esto porque aquí viene la diferencia, pienso yo, del otorrino con el resto de especialidades. Porque si el paciente que no mejora durante un mes,
de tratamiento, de medicación, de rehabilitación, pues existen otras alternativas que en este caso el otorrino pues sería el indicado de manejar. Ese creo yo que sería la diferencia contra el resto de especialidades, ¿sí? Porque vemos asimismo con mucha frecuencia el mayor porcentaje de estas parálisis que llamamos idiopáticas, que no sabemos por qué se producen, se recuperan solas, incluso, como decimos a veces, a pesar del tratamiento, se recuperan solas. Pero un porcentaje mínimo de estas parálisis no se recuperan. Y vamos viendo, por eso lo importante del seguimiento de nuestros pacientes. Un buen porcentaje a los 20, 30 días prácticamente se han recuperado casi en un 100%. Pero hay un porcentaje mínimo que se demoran, como usted bien lo ha dicho, 2 meses, 3 meses. Pero ¿qué conducta vamos a seguir si el paciente ha pasado 3 meses y no hay ni siquiera huellas de movilidad de los músculos de la frente? ¿Qué hace en ese caso usted? Porque muchos colegas que están viendo parálisis facial dicen, no, vaya, siga esperando, ya se va a ir recuperando. Pero vemos que el paciente no puede ni alzar la ceja. ¿Qué conducta tomaría usted en ese caso? Sí, la evolución de un paciente con parálisis facial pues debe ser vigilada. En este caso, pues el otorrinolaringólogo debe ser vigilada semanalmente e ir viendo la evolución, si hay una mejoría o no. Nosotros usamos una escala para ver cómo va la evolución, para ir siguiendo si hay una mejoría o no. Tenemos una escala de 1 que pues no hay una lesión y 6 cuando ya la lesión es grave. Si el paciente se mantiene en una lesión de 5 o 6 durante 1 mes, 2 meses, pues hay que buscar otra alternativa, que en este caso, el caso de los otorrinos, pues ya no sería médica, sino un tratamiento quirúrgico. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico existe, ¿sí? Porque pues a veces vemos que las parálisis facial son manejadas de manera clínica y ya una vez que el paciente, pues si no presentó mejoría, el paciente quedó ahí, ¿sí? Claro. Entonces ahí hay un problema porque sí existe una alternativa y esta alternativa puede ser quirúrgica, ¿sí? ¿Qué se puede hacer respecto hablando de cirugía? Como hablábamos anteriormente, todo depende de la causa. Sin embargo, en este caso, hablando de la más frecuente, que es la idiopática o viral o a priori, el nervio se encuentra, como mencioné anteriormente, se encuentra en un proceso inflamatorio, ¿sí? Dentro de un canal óseo, no tiene cómo expandirse y en este caso la descompresión del nervio facial puede ser una alternativa para que esta lesión del nervio pues vaya a ir desapareciendo, se recupere. Eso ¿sí? Es importante anotar porque vemos graves secuelas cuando no se ha actuado a tiempo. Exactamente. Entonces, deformidad facial, que es un estigma para las personas portadoras de una parálisis facial. Entonces, hay alternativas, ¿no? Y en lo quirúrgico, algunas más, pero debe ser hecho un buen seguimiento, tranquilizarle al paciente, desde luego, porque es muy fastidioso portar una parálisis, y plantearle las alternativas, en este caso quirúrgicas. Sí, exactamente. O sea, el trauma del paciente, pues, o la lesión del paciente no solamente es física, sino también psicológica. El hecho de llevar con una parálisis de su cara, pues, conlleva a un daño también psicológico. Entonces, recordar que existe también el tratamiento quirúrgico, dependiendo del tipo de lesión, pueden hacerse anastomosis, exploración del nervio, y si hay una sección, en caso de un paciente con trauma, se pueden hacer anastomosis. Existen otras alternativas como coger al mismo nervio facial y unirlo a otro nervio para que estimule, ¿sí?, a los músculos de la cara. ¿Sí? Entonces, y existe, eso está en manos del otorrinolaringólogo. ¿Sí? Entonces, perfecto. Ojo con eso, que pues de ahí la explicación por qué el otorrino puede manejar y tiene que manejar y debe manejar este tipo de patologías. Perfecto. Muchas gracias su presencia, doctor Chávez, muy didáctica la explicación.
Esperamos que les sirva de estos consejos a la ciudadanía. Hasta la próxima, doctor Chávez. Muchas gracias, doctor Esteban. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud y Sentidos, un programa dirigido a la comunidad con temas de la otorrinolaringología, con la conducción del doctor Esteban Serrano. Salud y Sentidos,